Precisamente ahora que tengo aquí a un compañero del PSOE, me preocupa bastante que la propuesta de reforma del PSOE, por mucho que insista en que va a salvaguardar la importancia del consentimiento, al volver a poner en el centro la violencia, como veíamos en las famosas y célebres declaraciones de la ministra Llop, lo que haga es retrotraernos de facto al modelo del doble tipo penal, que a efectos prácticos no solo sometía a las víctimas a este calvario probatorio, sino que acababa convirtiendo en un atenuante el hecho de que tu agresor sexual no encaje en el arquetipo del agresor pandillero que está agazapado detrás de un arbusto, el completo desconocido, cuando se estima que aproximadamente el 80% de las agresiones sexuales se producen en el seno del hogar, en el contexto de una relación de pareja, etc. Entonces son casos en los que muchas veces las víctimas no pueden demostrar que existan heridas, porque muchas veces también la víctima sigue conviviendo con el agresor, precisamente porque así es como funciona la indefensión aprendida, ¿no? Luego yo defiendo un feminismo antipunitivista porque entiendo que el sistema penal, el sistema carcelario no es disuasorio, no es preventivo, no es reparativo tampoco, quiero decir, no rehabilita efectos prácticos, es retributivo, y entiendo que que estas violencias no pueden quedar impunes, evidentemente, pero de aquí a pensar que los agresores hacen una aritmética de la violación y calculan que me caerá un año más o un año menos, si estuviéramos hablando de diferencias mucho más significativas todavía lo entendería, pero es que además no es cierto que se hayan rebajado las penas con, quiero decir, delitos que realmente estén definidos con los agravantes y demás. O sea, simplemente se han ampliado las horquillas por abajo, porque a día de hoy, gracias a esta nueva ley, se están recogiendo como conductas punibles, como violencias sexuales, pues muchas conductas que antes ni siquiera se penalizaban, ¿no? Al final no podemos hacer argumentaciones con suposiciones o sensaciones, ¿no? Yo tengo la sensación de que el gobierno va a hacer esto y yo tengo la suposición de que va a hacer esto. Bueno, cada uno puede tener su fe y sus ideas y su tal, pero la realidad es que el gobierno de España, en este caso el Partido Socialista, se ha comprometido a que no se haga, que no se toque la parte del consentimiento, pero lo que sí tenemos que ser conscientes, porque decíamos, no sabemos el número exacto, pero sabemos qué está pasando. Sabemos que esas horquillas hacia abajo que tú comentabas ha afectado para que se rebajen penas a determinados violadores, con lo cual, si ha pasado una vez, hay algo que tenemos que hacer, como reflexión de decir, la ley que es necesaria, la ley que es buena, quizás tiene formas de mejora. Y creo que eso es algo que no pasa nada, que ocurre en la política, que lo vemos en el día a día, y que no pasa nada porque intentemos mejorar la ley para que estos errores no ocurran. Y no pasa nada. Entonces, antes de adelantarnos con suposiciones, con sensaciones o con imaginaciones, vamos a ver la propuesta que trae el Grupo Socialista y a partir de ahí hacemos el debate. Bueno, nada, decir que lo que no es una especulación ni una suposición es que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja afirmó eso, lo que decía el otro día, que si la pena estipulada que se había impuesto seguía entrando dentro de las horquillas de penas que entraban, ¿no?, estipuladas por la nueva ley, no había lugar a esas reducciones, ¿no? Entonces, si vemos este sesgo territorial, entiendo que no podemos afirmar de forma tan clara que el problema estriba en la redacción de la ley. Estamos viendo que hay criterios muy dispares a la hora de interpretar. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo, pero yo, hablando con catedráticas en Derecho Penal y con personas que controlan de estos temas, lo que he sacado en claro es que estas revisiones a la baja se han dado porque se están ignorando materialmente los hechos probados, es decir, que sí que es cierto que se está aplicando la norma más favorable al reo, que es lo que hay que hacer en estos casos, pero de forma completamente mecánica, atendiendo solo como al título, ¿no?, pero no a la definición, es decir, sin atender a los agravantes y a cómo estos hechos probados en la propia sentencia se corresponden con los agravantes y teniendo en cuenta las penas estipuladas en función de los agravantes. Revisionando algunas de mis intervenciones de estos días pasados, me ha parecido que quizás en algunos puntos podía estar siendo algo vaga o abstracta y que convendría precisar y dilucidar algunos puntos que podrían inducir a errores o malas lecturas, porque, por ejemplo, hay gente que está sacando en claro que estamos afirmando que ahora se pedirá un parte de lesiones o alguna prueba material de que se produjo una herida física para probar que no hubo consentimiento, ¿no? Si dijéramos esto, efectivamente estaríamos desinformando, pero es que no se trata de eso, sino de que lo que hace esta contrarreforma del PSOE
es volver a establecer dos tipos penales. Por un lado, agresión sin violencia, agresión sexual sin violencia, que es un oxímoron, es una contradicción en los términos, que es lo que antes denominábamos abuso sexual, y agresión sexual con violencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto contraviene todos los consensos feministas y apreciaciones de expertas en violencias sexuales acerca de cómo pues, toda violencia sexual es violenta y debe recogerse así, aunque pueda existir una gradación, un espectro o un continuo, ¿no? Entonces, nadie está en contra de que el uso de la fuerza se considere un agravante y que pueda conllevar, por tanto, una pena mayor. Otra cosa es que se considera un subtipo de delito, pero también la sumisión química se tiene que considerar un agravante, y el maltrato en la pareja y la coerción económica en la pareja. Es decir, los agresores sexuales que perpetran estas violencias por medio de la sumisión química no necesitan intimidar ni hacer uso de la fuerza, ¿no? Y en muchos casos pues, no habrá rastro de herida, ¿no? Por supuesto, la carga de la prueba seguirá estando del lado de la acusación. Se tendrán que analizar pormenorizadamente las declaraciones de la víctima, acusado, testigos, etc. Quiero decir que incluso aunque aboguemos por unificar este doble tipo penal, ¿no? Pero al final lo que ha hecho el PSOE de facto ha sido volver de alguna forma, por mucho que insistan en que sí, que vamos a salvaguardar la cuestión del consentimiento, seguirá estando en el centro, al final, al establecer este doble tipo penal, bueno, ahora no lo llaman abuso, lo llaman agresión, pero agresión sexual sin violencia. O sea, es lo mismo, pero con un nombre distinto. Entonces estamos volviendo a... Efectivamente es un retroceso, y lo que ha hecho básicamente ha sido pues, claudicar frente a esta oleada de, como dije el otro día, de pánico moral, de populismo punitivo jaleado por la ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, pues por razones cortoplacistas y electoralistas ha decidido tirar para adelante y además poder, bueno, pues dejar al Ministerio de Igualdad como una panda de niñas incompetentes, como si el Ministerio de Justicia no hubiera estado involucrado en todo el proceso, ¿no? Es decir, también es una cuestión muy de cara a la galería, y como decía antes Sergio, es que esto tampoco legalmente puede frenar la rebaja de condenas de las revisiones que están pendientes o de los casos que se han enjuiciado, ¿no? Mientras estaba en vigor la ley del solo sí. Por lo tanto, es un lavado de cara. Yo, como soy una romántica y yo le veo mucha épica a la derrota, me parece que además las feministas venimos de derrotas que se han acabado convirtiendo en victorias históricas, pues no lo veo tan grave. Y aún así digo que no es una derrota, que queda mucha batalla, porque creo que no hemos puesto en valor lo importante que es cómo hemos situado la violencia sexual en la centralidad del tablero, abriendo telediarios, cómo conceptos como cultura de la violación, violencia vicaria, cuestiones tan técnicas como, por ejemplo, lo que hablaba el otro día Pam de la inmovilidad tónica, lo que hablaban de defensión aprendida, de lubricar cuando estás paralizada por el miedo. Todos estos temas están abriendo prime time y se los han comido con patatitas Jimena Los Santos, Ana Rosas, Susana Grisos y demás, porque hemos colocado el debate público. Precisamente porque habíamos podido colocar todos estos conceptos en este espacio público, lo que estamos sufriendo ahora es pues la reacción, la ofensiva antifeminista frente a cualquier avance que se produzca en materia de igualdad. Y también, claro, igual habíamos dado por hecho en algún momento que como habíamos conseguido colocar estos discursos, de alguna forma habían calado en la sociedad, ¿no? Quizás porque no había tanta gente diciendo tan abiertamente que seguía pensando que, bueno, es que si mi mujer está dormida puedo hacer lo que quiera. Es decir, quizás no nos dejaban tan claro, de forma tan explícita, que no habían entendido a lo que nos referíamos por consentimiento activo, entusiasta, revocable, etc. Y ahora sí que se están viendo pues, todas estas costuras, pero quizás no ha sido tanto un retroceso, en derechos sí, ¿no? Pero quiero decir, igual no es tanto un retroceso cultural como que ahora estamos confrontando lo que en realidad se estaba fraguando, ¿no? Eso hemos tenido que comprar un poco el marco discursivo y punitivo de la derecha, teniendo que explicar que en realidad la ley no conducía necesariamente a la rebaja de condenas, simplemente ampliaba las horquillas hacia abajo porque recogía, ¿no? Como actos punibles pues, conductas sexuales que antes ni siquiera se consideraban delito, ¿no? Pero claro, es que esta ley recogía eso, muchas medidas que eran muy pioneras, o sea, que son muy pioneras y serán en materia de acompañamiento, de formación para evitar esta victimización secundaria, es decir, que luego vamos a acabar viendo un poco los efectos positivos que va a tener en este sentido, ¿no? Pero eso, hemos tenido que acabar hablando siempre de si horquillas por aquí, horquillas por allá, si más años, menos años, ¿no? Como hemos dicho algunas veces, que en muchos países lo que ha quedado claro es que mayor pena no redunda en una menor criminalidad. En España en 1995 se rebajaron muchas condenas y eso no redundó en un repunte de violencias sexuales, ¿no? Es decir, que al final no atajamos así las violencias sexuales y de género. Se nos exige a las feministas erradicar las violencias sexuales y la violencia epidémica contra las mujeres un poco a golpe de ley,
Se nos echa en cara incluso que el auge del movimiento feminista haya podido coincidir con un cierto repunte de las violencias sexuales. Bueno, no sabemos hasta qué punto tiene más que ver con que las mujeres se sienten quizás más seguras a la hora de denunciar, ¿no? Pero con un repunte en feminicidios y demás, cuando precisamente todas las expertas coinciden en que el hecho de dejar a tu agresor, el hecho de alejarte de tu maltratador es precisamente pues, un factor de riesgo y predictivo de violencia. Se imputa demasiada responsabilidad en el sentido de que desde las leyes se puede hacer lo que se puede hacer y en todo caso lo que tenemos que intentar es acompañar a las víctimas, no revictimizarlas, no acabar cayendo en esta victimización secundaria, ¿no? Pero realmente esta idea de que no, ahora con una ministra de Igualdad, para que, digamos, podamos decir que ha hecho bien su trabajo, tenemos que ver cómo la violencia sexual desaparece o cómo dejan de producirse, digamos, este tipo de, por ejemplo, lo que estábamos viendo en este caso reciente que comentábamos de violación múltiple a niñas de 15 años, ¿no? Al final esto también es una violencia, como decía Rita Segato, es una violencia expresiva, es decir, es una forma de mandar un mensaje, de recordar a las mujeres cuál es su lugar y a qué se atienen cuando deciden ocupar el espacio público, ¿no? Entonces es una reacción también. Creo que hay un caldo de cultivo que es cultural, que incentiva y facilita que se produzca esta violencia y a golpe de ley no vamos a poder poner fin a estos fenómenos, ¿no? Yo sí creo que es importante que las feministas estemos en todos los espacios de poder y eso evidentemente no es solo el Parlamento o el Gobierno, también es el periodismo, la cultura, todos los espacios donde se toman decisiones. Ahí tenemos que estar las feministas para contribuir a que se visibilicen las violencias machistas, a que se dejen de normalizar, porque hasta ahora, bueno, cuando tramitábamos esta ley, que duró 2 años la tramitación, nos decían los del Partido Popular, no decían cuidado, que van a rebajar las penas a agresores sexuales, decían cuidado, a partir de ahora va a ser delito hasta llamar guapa a una mujer, ¿no? Ridiculizando que el acoso callejero efectivamente es una forma de violencia, ¿no? Y que cosas que hasta ahora pues podían parecer la magia del amor o no violencia, ¿no? Una cosa normal que formaba parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad, pues ahora se reconozcan como violencia. Yo sí creo que es importante hacer leyes y tener ministerios de igualdad, instituciones de alto nivel que permiten avanzar más rápido en derechos, pero efectivamente no vamos a acabar con las violencias machistas hasta que no acabemos con el patriarcado, porque la violencia machista es estructural de un sistema que necesita poner a las mujeres en una posición de subordinación, entre otras cosas con el disciplinamiento de su cuerpo y recordándolas que no son ellas las que pueden ejercer con plenitud su libertad sexual, sino que los hombres, digamos, tienen derechos sobre esa libertad y sobre el cuerpo de las mujeres y disciplinar el cuerpo de las mujeres. Por tanto, efectivamente, es una cuestión social. Pero más allá de eso, me parece muy interesante lo que reflexionaba sobre la reacción ante los avances. Es lo que estamos viviendo. Ya pasó con la ley de violencia de género, que hubo jueces en este país que dijeron, uy, yo no sé si esta ley es constitucional porque viola la presunción de inocencia de los hombres o porque está privilegiando los derechos de las mujeres sobre los de los hombres, por 1000 motivos, no sé si es constitucional, así que no voy a aplicar la ley hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie. Eso pasó en casi 200 juzgados de nuestro país. Y hasta el año 2008, esa ley entró en vigor en 2004, hasta el año 2008 el Tribunal Constitucional no resolvió la plena constitucionalidad de la ley de violencia de género. Por tanto, hubo 4 años, así lo decía la ministra Viviana Ido, ¿no? En 2008 les decía a los jueces, ahora que el Constitucional ya se ha pronunciado, apliquen la ley porque están dejando a las mujeres sin la adecuada protección del Estado. Precisamente, de hecho, una de las razones por las que se abogó desde asociaciones de mujeres juristas por unificar los tipos penales de abuso y agresión fue precisamente, ¿no?, y penar más o menos en función de los agravantes, de cómo los hechos probados se ajustarían a las definiciones de los agravantes, fue precisamente para evitar que la investigación se centrara, ¿no?, en increpar a la víctima, en avasallarla con 1500 preguntas seguidas, capciosas, ¿no?, para intentar determinar qué tan intimidada se pudo sentir realmente. Entonces, pero es que tampoco es que la acusación en este caso se ampare únicamente en el testimonio de la víctima, sino que esta víctima ya se sometió a exámenes forenses, físicos, psicológicos por parte de peritos independientes. Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿no?, de seguir atosigándola con preguntas más allá de revictimizar o más allá de hallar la más mínima inconsistencia respecto a detalles que puedan resultar irrelevantes, ¿no?, con tal de desacreditar su testimonio, cuando es extremadamente común y hay muchísima literatura que lo respalda, de las víctimas de violencias sexuales en particular,
es muy común precisamente por cómo, digamos, el estrés postraumático puede fragmentar y disgregar la memoria, ¿no? Expongan a lo largo del tiempo declaraciones ligeramente inconsistentes o que lleguen a mentir respecto a detalles que no serían clave o que no serían relevantes, como qué ropa llevaba ese día, si fue sola o acompañada, si conoció al agresor en una aplicación de citas o le presentaron sus amigos, ¿no? La clase de preguntas que buscan también muchas veces, pues eso, juzgar, revictimizar y avergonzar, ¿no? Entonces, es que Dani Alves dio 3 versiones distintas de los hechos en muy pocos días, ¿no? Las cámaras de seguridad también pusieron en entredicho muchas de sus versiones, comprometieron muchas de sus versiones. El asistente personal también aportó una versión que contradecía las 3 versiones iniciales de Dani Alves. Hay testimonios de otras jóvenes, hay una cámara de un mosso d'esquadra que captó por error una de las primeras declaraciones de la víctima que fue perfectamente coherente con lo que luego estuvo exponiendo, ¿no? Entonces, si fuera la víctima de Dani Alves quien hubiera ofrecido, como hizo él, 3 o ya no sé si son 4 o 5 llegados a este punto, ¿no? Versiones de los hechos, testimonios, declaraciones totalmente incompatibles entre sí, se habrían aferrado, los negacionistas de la violencia de género y de la violencia sexual epidémica contra las mujeres, se habrían aferrado a este dato para decir que, ostras, esto prueba de forma irrefutable que está mintiendo, ¿no? El PSOE está cometiendo el error de comprar el marco populista punitivo de la ultraderecha, punitivismo reaccionario que promete soluciones fáciles, pero que nunca va a atajar el verdadero caldo de cultivo de la violencia machista y de la violencia sexual, y por ejemplo buscar la segregación en la escuela para naturalizar relaciones de género asimétricas o porque las niñas distraerán a los pobres niños con su sexualidad incipiente y demás, ya da cuenta de esto mismo, ¿no? La derecha siempre se va a limitar a usar las heridas de las mujeres como un arma arrojadiza y como excusa para blindar el sistema carcelario, y siempre con un sesgo racial y de clase, perdón. Este titular no te lo admitirían en ninguna redacción. Ya lo sé, no soy periodista, no soy periodista.